El disparo retumbó como un trueno en las entrañas de la Sierra Nevada, y vi cómo la bala rozaba el hombro de Tomás, salpicando sangre fina sobre las hojas secas del pino. Enrique, joder, ¿qué has hecho?, gritó él, con los ojos desorbitados no solo por el dolor, sino por esa traición que acababa de nacer entre nosotros, como si mi dedo en el gatillo hubiera sido intencional. En ese instante, bajo el cielo plomizo de Granada, supe que el secreto que había guardado durante años acababa de estallar, y no había vuelta atrás. Yo, el amigo leal, el que siempre había sido su sombra, acababa de dispararle al hombre que amaba en silencio. Todo empezó una semana antes, en el bullicio de las calles empedradas del Albaicín, donde el aroma a jazmín y a pan recién horneado se mezclaba con el eco distante de una guitarra flamenca. Granada, mi ciudad, esa joya morisca que se clava en el alma como una daga de plata, siempre ha sido un laberinto de pasiones contenidas. Yo, Enrique, 28 años, profesor de literatura en la universidad, con el corazón atado a las páginas de Lorca y las sombras de la Alhambra, había planeado esa cacería como un acto de desesperación romántica. Tomás, mi amigo desde la infancia, el tipo alto y moreno con ojos color avellana que hacía que las mujeres de Granada se volvieran como girasoles al sol, me había propuesto el viaje. Vamos a cazar, Enrique, como en los viejos tiempos. Solo tú y yo, sin las locuras de la ciudad. Su voz, ronca y confiada, me había erizado la piel. ¿Cómo negarme? Él era heterosexual hasta la médula, casado con una belleza andaluza llamada Carmen, padre de un niño de 3 años, y yo. Yo era el secreto que caminaba a su lado, el que lo observaba en las fiestas de la feria mientras bailaba sevillanas con otras, deseando ser el que le robara el aliento. Nuestra amistad era de esas que se forjan en el fuego de la adolescencia. Crecimos en el mismo barrio de las Cuevas del Sacromonte, donde los gitanos cantan por duende y los turistas pagan fortunas por un atisbo de autenticidad. Tomás, con su familia de labradores, siempre había sido el héroe, el que saltaba los muros para robar mangos del huerto del vecino, el que me defendía de los matones del colegio católico cuando me llamaban maricón, por leer poesía en voz alta. Yo, en cambio, era el soñador, el que prefería las tardes en la biblioteca de la Facultad de Filosofía, devorando a Góngora y soñando con besos prohibidos bajo las bóvedas de la mezquita catedral de Córdoba, aunque nunca me atreví a ir tan lejos. Pero con Tomás era diferente. Él me hacía sentir vivo, real. Cada abrazo después de un partido de fútbol, cada confidencia etílica en las tabernas de la Plaza Nueva, era un hilo que tejía mi amor en silencio. Lo quería como se quiere a un dios pagano, con devoción y terror. Preparar la cacería fue un ritual de anticipación tortuosa. Compramos los rifles en una armería cerca de la puerta de Elvira, donde el dueño, un viejo con bigote como el de Franco, nos miró con esa ceja arqueada que dice 2 hombres solos en la sierra, ¿eh? Tomás rió, palmeándome la espalda con esa fuerza que me hacía tambalear. No seas idiota, Enrique. Es solo caza, joder. Conejos y perdices, nada de dramas lorquianos. Pero en mi cabeza, ya era un drama, noches acampados bajo las estrellas de la Alpujarra, el fuego crepitando como mis venas, y quizás, solo quizás, un momento de debilidad donde le confesara todo. O tal vez no, mi secreto era una herida abierta, supurante desde que, a los 16, lo vi desnudo en el río Darro después de un baño improvisado, y supe que mi cuerpo respondía de un modo que el cura del pueblo condenaría al infierno. Llegamos a la sierra al amanecer, el coche traqueteando por caminos de tierra roja que serpenteaban entre olivos centenarios. Granada se desvanecía a nuestras espaldas como un sueño moro, dejando paso a la aspereza de la montaña, pinos altivos, barrancos profundos y el viento que susurra secretos gitanos. Montamos el campamento en un claro cerca del río Monachil, donde el agua canta como una saeta en Semana Santa. Tomás, con su camiseta ajustada manchada de sudor, clavaba las estacas de la tienda con golpes expertos. Mira esto, Enrique. Somos como los bandoleros de antaño, libres en la sierra. Su sonrisa, esa curva pícara que me desarmaba, me hizo apartar la vista hacia las cumbres nevadas. ¿Libres? Yo era un prisionero de mis propios deseos. El primer día fue de risas y recuerdos. Cazamos un par de conejos al amanecer, el sol tiñendo de oro las laderas. Almorzamos sentados en una roca, compartiendo un chorizo y un tinto de la tierra, hablando de todo y de nada. De Carmen, que lo volvía loco con sus celos, de mi último ligue fallido en una app de citas, un turista alemán que huyó al saber que era demasiado sensible para un hombre. Tomás se burló, pero con cariño,
tú siempre has sido el poeta, Enrique. Algún día encontrarás a alguien que te entienda. Sus palabras me dolieron como una espina de rosa. Si supiera que ese alguien era él, desde siempre. Al atardecer, mientras preparábamos la cena, un estofado improvisado con lo cazado, el ambiente cambió. El viento trajo nubes negras desde el Mulhacén, y la lluvia empezó a caer en gotas gruesas, como lágrimas contenidas. Nos refugiamos en la tienda, el espacio tan estrecho que nuestros hombros se rozaban. Tomás sacó una botella de aguardiente de las cuevas, y bebimos en silencio al principio, el alcohol calentando nuestras gargantas. Luego, como siempre, las confesiones fluyeron. Me habló de su matrimonio. Carmen es perfecta, Enrique, pero... a veces siento que vivo para los demás. El niño, el trabajo en la finca, la familia. ¿Y yo? ¿Cuándo vivo yo? Su voz se quebró, y por un segundo, quise tomarle la mano, decirle que yo lo conocía mejor que nadie, que lo amaba por esa vulnerabilidad que escondía bajo su fachada de macho andaluz. Pero no lo hice. En cambio, le conté mi propia miseria, las noches en vela en mi piso del Realejo, escribiendo cartas que nunca enviaría, imaginando una vida donde él me mirara no como a un hermano, sino como a un amante. La soledad es un monstruo, Tomás. Te come vivo. Él asintió, sus ojos brillando a la luz de la linterna. Somos dos almas perdidas, ¿eh? Pero al menos nos tenemos el uno al otro. Ese nos tenemos fue como un puñal. Me incliné hacia él, el aliento cargado de aguardiente, y por un instante infinito, nuestros labios estuvieron a milímetros. El tiempo se detuvo, el goteo de la lluvia, el ulular de un búho lejano, el latido de mi corazón como un tambor flamenco. Entonces, retrocedió. No bruscamente, pero lo suficiente para que el abismo se abriera. ¿Qué haces, Enrique? Su tono era confuso, no acusador, pero el pánico en sus ojos me heló la sangre. Nada, solo. El calor, balbuceé, apartándome como si me hubiera quemado. Esa noche dormimos espalda con espalda, el silencio más pesado que la sierra misma. Soñé con él huyendo de mí, con Granada engulléndome en sus callejones laberínticos, solo y roto. Al día siguiente, la cacería continuó con una tensión palpable. Tomás actuaba normal, pero yo veía las grietas, sus miradas evasivas, la forma en que se alejaba cuando me acercaba demasiado. Cazamos en parejas, él adelante con el rifle al hombro, yo cubriéndolo como siempre. Pero mi mente era un torbellino. ¿Había imaginado ese casi beso? ¿O había cruzado una línea invisible? En la cultura de Granada, donde el honor familiar pesa como las murallas de la Alhambra, un hombre como Tomás no podía concebir lo que yo sentía. Él era el paterfamilias, el que bailaba en las bodas con la novia al brazo, el que juraba lealtad a la Virgen del Rosario en las procesiones. Y yo, el desviado, el que ocultaba sus deseos tras libros y versos. Fue al mediodía, en un barranco estrecho cerca del nacimiento del río, cuando todo estalló. Un jabalí salió de la maleza, un bicho enorme y enfurecido, cargando directo hacia Tomás. Él levantó el rifle, pero el animal era rápido, demasiado. Grité su nombre, el pánico nublando mi juicio. Mi dedo se crispó en el gatillo, y el disparo salió desviado, rozando su hombro en lugar del jabalí. La bestia huyó, pero Tomás cayó de rodillas, la sangre tiñendo su camisa. Enrique, joder, ¿qué has hecho? Sus palabras no eran solo de dolor, eran de incredulidad, de sospecha. ¿Intenté matarlo? ¿Por celos? ¿Por ese secreto que ahora flotaba entre nosotros como humo de pólvora? Lo ayudé a levantarse, vendando la herida con mi pañuelo, las manos temblorosas. Lo siento, Tomás, fue un accidente. Te juro por la Virgen que no quise. Pero él me apartó, los ojos llenos de una furia que nunca le había visto. ¿Un accidente? ¿Como ese casi beso anoche? ¿Qué coño pasa contigo, Enrique? ¿Eres? La palabra quedó colgando, maricón, implícita en el aire cargado de ozono post-tormenta. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, mezclándose con el sudor. Sí, Tomás. Soy gay. Y te amo. Desde siempre. Por eso vine aquí, para decírtelo o para morir intentándolo. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el rumor del río. Él se incorporó,
tambaleante, y me miró como si fuera un extraño. ¿Tú? ¿Me amas? Joder, Enrique, soy tu amigo. Tengo mujer, un hijo. Esto es una puta locura. Su rechazo fue como un navajazo, pero peor, en sus ojos vi no solo repulsión, sino piedad. La piedad del hombre recto por el desviado. Caminamos de vuelta al campamento en mutismo, el hombro herido goteando sangre en el sendero. Esa noche, bajo las estrellas indiferentes de la sierra, él durmió fuera de la tienda, junto al fuego agonizante. Yo, dentro, lloré hasta el alba, maldiciendo a Lorca por haber escrito sobre amores imposibles en esta tierra de pasiones truncas. Al amanecer del tercer día, el sol se filtró entre los pinos como un veredicto divino, iluminando el campamento con una luz cruda que no perdonaba sombras. Tomás ya estaba despierto, vendándose el hombro con torpeza, su rostro una máscara de dolor y confusión. No me miró cuando le ofrecí café hirviendo en la cafetera de aluminio. Toma, al menos bébetelo antes de que nos vayamos, murmuré, la voz ronca de tanto llorar en silencio. Él lo aceptó sin una palabra, pero cuando sus dedos rozaron los míos, se tensó como un arco. Enrique, anoche. Lo que dijiste. No sé qué hacer con eso. Sus palabras eran un puente frágil sobre el abismo, pero yo, herido en el alma, no pude evitar el contraataque. ¿Hacer qué? ¿Fingir que no existe? ¿Volver a Granada y contárselo a todo el barrio, como un chisme de taberna? Dime la verdad, Tomás. ¿Me odias ahora? Él se pasó la mano por el cabello revuelto, un gesto que siempre hacía cuando el mundo se le venía encima. No te odio, joder. Eres mi hermano. Pero esto me revuelve las tripas. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Todos estos años, viéndote como a un amigo, ¿y tú? La pregunta quedó inconclusa, pero dolía como un latigazo. ¿Por qué? Porque en Granada, ciudad de murallas y secretos, confesar el amor prohibido es invitar al escándalo. Recordé las historias de mi abuelo, un gitano que cantaba flamenco en las cuevas del Sacromonte, amores truncos por el peso del honor, hombres que se mataban por una mirada robada. Tenía miedo, Tomás. Miedo de perderte. De que me miraras como me miran en la universidad, con curiosidad morbosa, o peor, con lástima. Desmontamos el campamento en un silencio opresivo, plegando la tienda con movimientos mecánicos. El rifle, ese instrumento de muerte que había traído el caos, lo guardé en el maletero como si quemara. Mientras conducíamos de vuelta por los caminos serpenteantes, la sierra nos devoraba con su belleza indiferente. Cascadas plateadas, aldeas blancas de la Alpujarra aferradas a las laderas como perlas en un collar roto. Tomás conducía en silencio, la radio sintonizada en una emisora de sevillanas que sonaba como una burla. Intenté romper el hielo hablando de trivialidades, el próximo festival de música y danza en la Alhambra, la boda de nuestro amigo Paco en las cuevas. Pero él respondía con monosílabos, el hombro vendado un recordatorio constante de mi accidente. Llegamos a Granada al mediodía, el sol castigando las calles del centro como un inquisidor. Aparcamos cerca de mi piso en el Realejo, ese barrio bohemio donde los artistas beben absenta y sueñan con duendes. Enrique, necesito tiempo, dijo él al bajar del coche, evitando mis ojos. Esto es demasiado. Volveré a la finca con Carmen, pensaré. Su voz era un susurro, pero en ella oí el portazo de una puerta cerrándose para siempre. Asentí, el nudo en la garganta impidiéndome hablar. Lo vi alejarse, su silueta alta recortada contra la fachada renacentista de la Basílica de San Juan de Dios, y sentí que una parte de mí se desangraba en la acera. Los días siguientes fueron un infierno de aislamiento. Me encerré en mi piso, rodeado de libros que ya no consolaban, bodas de sangre. De Lorca me acusaba desde la estantería, con sus amores fatales y traiciones familiares. Intenté trabajar, corrigiendo ensayos sobre el siglo de oro, pero las palabras de los alumnos se emborronaban con visiones de Tomás, su risa en las ferias, su mano en mi hombro durante las procesiones de Corpus Christi. Llamé a un terapeuta, un viejo judío sefardí que atendía en un sótano cerca de la plaza de Beiber Rambla. Pero sus consejos "acepta tu verdad, hijo" sonaban huecos como ecos en la catedral. Por las noches, salía a vagar por el Albaicín, subiendo los miradores donde las parejas heterosexuales se besaban al atardecer, envidiándolos con una amargura que me carcomía.
Una semana después, el primer golpe llegó por mensaje. Era de Paco, nuestro amigo común. Oye, Enrique, ¿qué pasa con Tomás? Me contó algo raro sobre la cacería. Dice que intentaste. Algo. ¿Estás bien? Mi corazón se detuvo. ¿Ya se lo había dicho? A Paco, el chismoso del barrio que lo contaría en la primera tertulia de la Peña Flamenca. Respondí con evasivas, pero el pánico se instaló como una niebla granadina. Esa noche, bebí solo en una taberna de la Placeta de los Jirones, donde un cantaor rasgaba la guitarra con saetas de dolor. ¡Ay, amor que mata!, gemía la voz ronca, y yo brindé por mi estupidez. El segundo golpe fue peor, una llamada de mi hermana, María, la devota que rezaba en la abadía del Sacromonte. Enrique, mamá está preocupada. Tomás pasó por casa y soltó algo sobre ti. ¿Es verdad que eres? ¿Eso? ¿Un maricón? La palabra, pronunciada con ese acento andaluz cargado de escándalo, me hizo vomitar en el fregadero. Mi familia, con sus raíces en las cuevas gitanas, donde el honor es más sagrado que la Virgen, no perdonaría. Papá, el viudo que aún lavaba los pasos de Semana Santa, me desheredaría en un santiamén. No es verdad, María. Es un malentendido, mentí, pero su silencio al otro lado de la línea era un veredicto. Tomás me evitó durante 2 semanas, un limbo de agonía donde Granada se convirtió en una prisión dorada. Intenté contactarlo, mensajes sin respuesta, llamadas que iban al buzón. Su finca en las afueras, entre viñedos de la Chana, se me antojaba un paraíso vedado. Soñaba con irrumpir allí, confrontarlo bajo los olivos, pero el miedo me paralizaba. ¿Y si me rechazaba con violencia, como esos dramas lorquianos donde el amante es apedreado por la familia? En cambio, me hundí en affairs fugaces, un encuentro anónimo en un bar gay del Zaidín, con un marroquí de ojos negros que me folló contra la pared, pero cuyo nombre olvidé al amanecer. No era Tomás. Nadie lo era. Entonces, la noche del 15 de agosto, la Virgen de las Angustias patrona de Granada, todo cambió. La ciudad estallaba en fiestas, cohetes, tambores, el aroma a churros y a jazmín flotando en el aire húmedo. Yo, ebrio de soledad, subí al mirador de San Nicolás, ese balcón eterno frente a la Alhambra iluminada como un palacio de sueños. Allí, entre turistas y parejas, lo vi, a Tomás, solo, apoyado en la barandilla, con una cerveza en la mano y la mirada perdida en las torres de la fortaleza nazarí. El corazón me latió como un bombo en la procesión. Me acerqué, el vino dándome valor falso. ¿Vienes a rematarme, Enrique? ¿O a confesar más secretos? Su tono era amargo, pero se giró hacia mí, y en sus ojos vino odio, sino un torbellino. Nos sentamos en un banco de piedra, la Alhambra testigo muda de nuestra tormenta. He estado en el infierno, Tomás. Tu silencio me mató. Si me odias, dímelo y acabemos con esto. Él suspiró, pasándose la mano por la barba incipiente. No te odio. Me aterrorizó. Cuando me dijiste que me amas. Fue como si el mundo se rompiera. Carmen lo notó, ¿sabes? Mi distancia. Me preguntó si tenía una aventura. Le mentí, pero la culpa me come vivo. Sus palabras eran un bálsamo y un veneno. ¿Culpa? ¿Por qué? Hablamos durante horas, el vino de la fiesta fluyendo como lágrimas. Me contó su propia oscuridad, presiones familiares desde niño, el matrimonio arreglado en parte por tradición, el deseo reprimido de una vida sin ataduras. A veces, Enrique, miro a otros hombres y no sé. Es confuso. Pero contigo, es diferente. Eres parte de mí. El casi beso de la sierra resucitó en sus palabras, y por un segundo, el aire se cargó de posibilidad. Nuestras manos se rozaron en el banco, y no se apartó. Quizás no soy tan hétero como creía, murmuró, su aliento cálido contra mi oreja. Pero el destino, ese cabrón andaluz, intervino. Un grupo de borrachos pasó cerca, reconociendo a Tomás, el famoso torero aficionado del barrio. Tomás, con tu maricón de amigo. ¿Qué, ahora vais a por culos en la Alhambra? Las risas eran crueles, homofóbicas, el veneno de la calle granadina. Tomás se levantó como un rayo, los puños cerrados, pero yo lo detuve. Déjalos.
No valen la pena. Él me miró, la rabia transformándose en algo peor, vergüenza. Lo siento, Enrique. No puedo. No ahora. Se fue, dejándome solo con la Alhambra, que brillaba como una promesa rota. Esa noche, el rechazo me hundió en un pozo de autodesprecio. Regresé a casa tambaleante, y en un arrebato, escribí una carta: Tomás, si el amor es pecado en esta tierra de cruces y rosarios, que Dios me perdone. Pero no puedo seguir fingiendo. Adiós. La envié por WhatsApp, y borré su número, jurando no volver a verlo. Granada, con su belleza asfixiante, se convirtió en mi tumba. Los meses siguientes fueron un exilio voluntario dentro de mi propia ciudad. Renuncié a las tertulias en la Peña de la Platería. Evité las procesiones de la Semana Santa donde Tomás siempre portaba el paso de Cristo de los gitanos. Y hasta cambié mi ruta diaria para no cruzar la Plaza Nueva, donde solíamos tomar cañas los domingos. Mi vida se redujo a las aulas de la universidad, corrigiendo exámenes bajo la luz mortecina de mi lámpara, y noches en vela escribiendo un diario que nadie leería, confesiones crudas sobre el amor no correspondido, inspiradas en las poetas en su tierra de Granada, esas mujeres olvidadas que Lorca inmortalizó. El amor es un fuego que quema sin piedad, garabateaba, pero sabía que era un cliché andaluz, tan predecible como un cante hondo. Mi familia, alertada por los rumores que corrían como el viento de la sierra, me asedió con llamadas. Mamá, con su rosario en la mano, lloraba al teléfono: hijo, ¿es verdad lo que dicen? Ven a casa, reza con nosotros en la capilla real. Dios perdona todo. Pero ir a casa significaba enfrentar a mi padre, el hombre de manos callosas que había criado a 7 hijos con el sudor de las olivares, y que una vez me dijo: en esta familia, los hombres son hombres, Enrique. Nada de debilidades. Así que mentí, inventé una depresión por trabajo, y me alejé más, convirtiéndome en un fantasma en las calles de mi Granada natal. Tomás, en cambio, parecía prosperar en la distancia. Lo veía en las redes, fotos con Carmen en la feria del Corpus, bailando con ella en la carretería, su sonrisa amplia como el Guadalquivir en primavera. ¿Un hijo en camino?, anunciaban. Felicidades inundaban los comentarios, y yo, acechando desde las sombras digitales, sentía cada me gusta, como una puñalada. Una vez, en un arrebato de masoquismo, le escribí: felicidades por el bebé. Sé feliz. Respondió al instante: gracias, Enrique. Ojalá pudiéramos hablar. Te echo de menos como amigo. ¿Como amigo? Ese como amigo era una frontera infranqueable, un muro más alto que las almenas de la Alhambra. Pero el destino, caprichoso como un torero en la maestranza, tejió una red de reencuentros inevitables. Fue en noviembre, durante el otoño artístico en el Palacio de Carlos V, donde yo presentaba un paper sobre el misticismo homoerótico en San Juan de la Cruz. La sala estaba llena de académicos pretenciosos, el aire cargado de perfume caro y citas en latín. Terminé mi charla, un análisis velado de mis propios tormentos, y al bajar del podio, allí estaba él, Tomás, en traje oscuro, solo en la última fila, aplaudiendo con una expresión indescifrable. ¿Qué haces aquí?, susurré, el corazón martilleando como un yunque. Vine por ti, dijo simplemente, y me llevó a los jardines del Generalife, donde los cipreses susurran secretos a la luna. Caminamos entre las acequias moriscas, el agua gorgoteando como un lamento reprimido. He estado mal, Enrique. Carmen lo sabe todo. Le conté lo de la cacería, lo que me dijiste. Pensó que había algo entre nosotros. Su confesión fue un terremoto. ¿Y qué le dijiste? Él se detuvo junto a una fuente, el reflejo de las estrellas danzando en el agua. La verdad. Que eres gay, que me confesaste amor, y que yo. No sé qué siento. Pero no puedo perderte. Eres mi familia. Lloré allí, bajo los naranjos del Generalife, ese Edén nazarí donde los sultanes amaban en secreto. Me traicionaste, Tomás. Contárselo a Paco, a mi hermana. Me destrozaste. Él negó con la cabeza, tomándome por los hombros, el mismo hombro herido que yo había vendado. No se lo conté a Paco, te lo juro por mi hijo. Fue un malentendido en una borrachera. ¿Y a tu hermana? Solo le dije que estabas pasando un mal rato. Perdóname.
Sus ojos, esos ojos avellana que me habían cautivado desde niño, suplicaban. Y en ese momento, bajo la luz plateada, lo besé. No fue un casi beso como en la sierra, fue un choque de almas. Sus labios respondiendo con una hambre que me dejó sin aliento. Sus manos en mi cintura, el aroma a sándalo de su colonia, el mundo disolviéndose en el paraíso de los jardines. Pero el éxtasis duró lo que un suspiro flamenco. Se apartó jadeante, el rostro pálido. Enrique, no puedo. Tengo a Carmen, al bebé. Esto es un error. La palabra de error fue como un disparo en la oscuridad. Corrí de allí, tropezando en los senderos empedrados, el Generalife convirtiéndose en un laberinto de traición. ¿Por qué me besó, entonces? ¿Para compadecerme? ¿Para experimentar? La humillación ardía como vinagre en una herida abierta. Los días tras ese beso fantasma fueron de autodestrucción. Bebí en antros del Zaidín, donde los marginados de Granada ahogan sus penas en anís del mono. Ligues anónimos en saunas ocultas cerca de la estación de tren, cuerpos que usaba para olvidar el suyo. Pero nada borraba el sabor de sus labios, esa promesa rota. Mi trabajo se resintió, un despido inminente por ausencias, un decano que murmuraba sobre estabilidad emocional. Y entonces, el clímax de mi caída, una carta de Tomás, entregada por mensajero en mi piso. Enrique, necesito verte. Hay algo que no te he dicho. Mañana, en la finca. Por favor. Fui, impulsado por una mezcla de esperanza y rabia. La finca de los padres de Tomás, en las estribaciones de la sierra, era un oasis de viñedos y olivos, con vistas a la vega granadina. Él me esperaba en el porche, con una botella de manzanilla y 2 vasos. Carmen no estaba, había ido a Málaga con el niño. Siéntate, dijo, y su voz temblaba. Bebimos en silencio al principio, el sol poniente tiñendo el paisaje de sangre. Luego, soltó la bomba, Enrique, cuando me heriste en la cacería. No fue un accidente. Lo supe en el hospital. La bala rozó justo donde apuntaste al jabalí, pero... Vi tu cara. Dudaste. Por un segundo, quisiste que el bicho me matara, para no confesar. Sus palabras me helaron. ¿Qué? ¿Estás loco? Fue pánico, Tomás. Te salvé la vida. Pero él negó, lágrimas en los ojos. No. Fue celos. ¿Y yo? Yo también tengo un secreto. Antes de casarme, tuve un affair con un chico en Sevilla. Durante la universidad. Lo negué todo, me casé con Carmen para curarme, pero tú. Tú lo despertaste. La confesión fue un rayo, Tomás, bisexual reprimido, atado por el peso de la tradición andaluza. Me levanté, furioso. ¿Y por eso me besaste en el Generalife? ¿Para aliviar tu culpa? Eres un cobarde. La discusión escaló a gritos, ecoando en los olivos como un duelo flamenco. Tú me traicionaste primero, contándome mentiras durante años, rugí. Él contraatacó, y tú intentaste matarme por amor. ¿Qué clase de locura es esa? Nos empujamos, cayendo al suelo polvoriento, rodando en una maraña de puños y lágrimas. No era violencia, sino catarsis, golpes que liberaban años de contención. Al final, exhaustos, nos separamos jadeantes, mirándonos como enemigos y amantes a la vez. ¿Qué hacemos ahora?, susurró él, la sangre de un labio partido goteando. Yo, con el alma en jirones, respondí, elegir. O nos hundimos juntos, o nos separamos para siempre. Esa noche, bajo las estrellas de la vega, hicimos el amor en el granero, un acto desesperado y tierno, sus manos explorando mi cuerpo con una reverencia que borraba las traiciones. Fue romántico, humano, susurros en andaluz, risas ahogadas, el olor a heno y a tierra húmeda. Pero al amanecer, la realidad irrumpió, su teléfono vibró con un mensaje de Carmen. Vuelvo hoy. La luz del alba se coló por las rendijas del granero como un ladrón de secretos, iluminando nuestros cuerpos entrelazados en un tapiz de paja y sudor. Tomás dormía a mi lado, su pecho subiendo y bajando con la paz de un niño, pero yo velaba, el peso de la noche oprimiéndome como una cruz procesional. ¿Qué habíamos hecho? En esa finca, cuna de su linaje campesino, habíamos profanado no solo votos matrimoniales,
sino el código invisible de Granada, el honor familiar, la fachada de normalidad que sostiene a las familias andaluzas como columnas en una mezquita. Me vestí en silencio, besando su frente antes de huir por el camino de tierra, el corazón latiendo al ritmo de un tanguillo gitano, agridulce y fatal. De vuelta en la ciudad, el remordimiento me devoró vivo. Caminé por las calles del centro, donde los tenderos abrían sus puestos de especias y cerámica, ajenos a mi tormenta interna. Pasé por la catedral, esa mole gótica que devora la plaza, y entré a rezar no por perdón, sino por claridad. San Cecilio, patrón de Granada, guíame en este laberinto, murmuré ante la Virgen de la Esperanza, pero las velas parpadeaban burlonas. Tomás me llamó al mediodía. Enrique, ¿dónde estás? Carmen llega en 2 horas. Tenemos que hablar. Su voz era un hilo de pánico, y colgué sin responder, incapaz de enfrentar el caos que habíamos desatado. Esa tarde, el clímax estalló en una confrontación que recordaría como el peor de mis dramas lorquianos. Carmen, con su belleza morena y ojos fieros como una bailaora de Sacromonte, irrumpió en mi piso sin avisar. ¿Dónde está mi marido, Enrique? Dime la verdad, cabrón. Su acento sevillano era un látigo, y en su mano temblaba una foto impresa, nosotros dos, besándonos en el porche de la finca, tomada por un jornalero indiscreto. Lo vi todo anoche. Salió del granero con pinta de culpable. ¿Qué le has hecho? Lo has seducido como el demonio que eres. Lágrimas de rabia surcaban su rostro, y por un instante, la odié, no por celos, sino por ser el ancla que ataba a Tomás a una vida de mentiras. No lo seduje, mentí al principio, pero su mirada me quebró. Está confundido, Carmen. Ama a su familia, pero hay partes de él que no encajan en el molde. Ella rió amargamente, sentándose en mi sofá desordenado. Confundido. Mi Tomás, el hombre que me juró fidelidad ante Dios en la mezquita de Córdoba. Y tú, su amigo, de toda la vida, el maricón del barrio que siempre lo miró con ojos de cordero degollado. Sus palabras eran puñales, pero en su furia vi el dolor humano. Una mujer traicionada en una tierra donde el adulterio es escándalo eterno. Lo amo, confesé al fin, cayendo de rodillas. Pero no como enemigo. Dile que lo siento. Tomás llegó minutos después, alertado por su llamada histérica. La escena en mi salón fue un torbellino, gritos, acusaciones, platos que volaban como en una zarzuela trágica. Eres un hipócrita, Tomás. Me casaste sabiendo tus secretos, chillaba Carmen, mientras él intentaba calmarla, los ojos suplicantes hacia mí. No es lo que piensas. Fue un error, un momento de debilidad. ¿Debilidad? Esa palabra me enfureció. No fue debilidad, fue verdad. Por primera vez en tu vida, fuiste honesto. La pelea culminó en un silencio roto solo por sollozos, Carmen, derrumbada en el suelo, Tomás, pálido como un fantasma nazarí, yo, el catalizador de la ruina. En ese caos, surgió una decisión imposible. Tomás, con voz quebrada, dijo, me voy. Dejo la finca, dejo todo. Quiero intentarlo contigo, Enrique. Pero ¿el niño? No puedo abandonarlo. Carmen lo miró con odio puro. Vete. Pero no esperes volver. Divorcio, Tomás. Y tú, Enrique, aléjate de mi familia o te juro por la Virgen que te arranco los ojos. Salió dando un portazo, dejando un vacío que olía a jazmín marchito. Tomás y yo nos quedamos solos, el piso un campo de batalla emocional. Esto es una pesadilla, murmuró él, abrazándome por primera vez sin reservas. Hicimos el amor allí mismo, en el suelo, un acto de consuelo desesperado, pero al amanecer, la realidad nos aplastó. Llamadas de abogados, rumores en el barrio que corrían como regatas en la vega. Mi familia me repudió, papá me echó de casa con un no eres mi hijo, María, mi hermana, me bloqueó. Granada, esa madre cruel y hermosa, me escupió de sus pechos. Los meses de crisis fueron un calvario de juicios y terapias. Tomás se mudó a un piso modesto en el Zaidín, visitando al niño los fines de semana bajo la mirada vigilante de Carmen. Nosotros, en nuestra burbuja frágil, exploramos el amor con ternura y tropiezos. Paseos por la Alhambra al amanecer, donde los pavos reales graznaban como testigos. Noches de flamenco en las cuevas, donde él bailaba por primera vez sin máscara.
Pero los conflictos no cesaban, su culpa por el divorcio, mi paranoia por las miradas en la calle, las cartas anónimas de homofóbicos que decían, fuera, pervertidos. El Cao Trao llegó en Pascua, durante la procesión del silencio en la catedral. Granada enmudecía bajo capuchones y cirios, un mar de penitencia. Tomás y yo nos colamos en la multitud, buscando redención. Pero un grupo de ultraderechistas, oliendo nuestra anomalía, nos rodeó. Maricones en Semana Santa. Al infierno con vosotros. Golpes llovieron, un Cristo de madera cayendo al suelo en el tumulto. Tomás me protegió, recibiendo un puñetazo en la mandíbula, y en ese caos, grité, basta. Somos humanos, joder. Amamos como amáis vosotros. La policía intervino, pero el daño estaba hecho, moretones, titulares en el Ideal de Granada sobre, escándalo en la procesión. Tomás, con el labio partido, me miró en el calabozo temporal, vale la pena, Enrique. Por ti, lo soporto todo. Esa noche, en el hospital, con Carmen trayendo al niño para una visita tensa, surgió la reconciliación humana. Ella, exhausta de odio, dijo, no os odio. Solo duele. Pero por el niño. Intentemos ser civilizados. Fue el comienzo de una tregua, coparentalidad frágil, pero real. Hoy, un año después, vivimos en un piso luminoso en el Albaicín, con vistas al Darro que murmura bendiciones. Tomás enseña equitación a niños en la sierra, yo publico mi primer libro sobre amores prohibidos en la literatura española. No es un final de cuento, hay discusiones por sus dudas residuales, noches donde lloro por la familia perdida, visitas incómodas al niño que nos mira con curiosidad inocente. Pero es humano, romántico en su imperfección, besos robados en los miradores, promesas susurradas bajo la lluvia de la sierra. Granada, con sus laberintos y sus duendes, nos ha forjado. Hemos traicionado, herido, amado con furia andaluza. Y en ese fuego, renacimos. Porque el amor, en esta tierra de pasiones, no es perfecto, es sangre, es lágrima, es redención.